Hola, buenas. En el día de hoy vamos a comparar los puntos de fusión, puntos de ebullición y otras propiedades relacionándolas con el fluoruro de hidrógeno, agua y amoníaco. Bien, lo primero que tenemos que saber es que compararlo como tal va a ser un poco difícil, principalmente por cosas que iremos viendo a continuación, ¿no? Principalmente por los datos que tenemos. Los puntos de fusión son anómalos, no existe ninguna relación unos con respecto a otros, y los puntos de ebullición mucho menos. Principalmente los puntos de fusión tenemos un aumento del amoníaco al agua y una disminución del agua al fluoruro de hidrógeno. Entonces, claro, aquí hay algo que está siendo un poco antiintuitivo, ¿no? ¿Cómo puede ser que primero aumente y luego disminuya? Bueno, pues para eso vamos a explicarlo y he decidido hacer un vídeo aparte. Lo primero que tenemos que saber es que estas tres moléculas van a tener principalmente fuerzas de dispersión o fuerzas de London, van a tener dipolo-dipolo y van a tener, en este caso, enlaces de hidrógeno. ¿Vale? Estas tres moléculas tienen estas fuerzas intermoleculares porque son moléculas polares. Las dipolo-dipolo dijimos en los capítulos anteriores que no tienen ningún tipo de relevancia con respecto a las fuerzas de London. Y las fuerzas de London son mucho más débiles que los enlaces de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, si hay variaciones tan bruscas de temperatura, va a ser por los enlaces de hidrógeno, más que por las fuerzas de London o el dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno son un tipo de enlaces que se forman principalmente entre moléculas con alta electronegatividad, por ejemplo nitrógeno, oxígeno, flúor, y se dan principalmente porque la molécula, el átomo central, el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, presenta un par solitario, es decir, presenta un par de electrones sin compartir. ¿Vale? Es decir, ellos ponen los electrones y el hidrógeno pondría el orbital, en lo que se conoce como base de Lewis. ¿Vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos esto, tenemos que saber cómo varía estos puntos, ¿no? Entonces, la manera más fácil de hacerlo es primero viendo, en este caso, cómo varía la fortaleza del enlace de hidrógeno, ¿vale? Porque el enlace de hidrógeno va a depender de dos factores. La fortaleza del enlace, que es las electronegatividades, y va a depender del número de enlaces, ¿vale? Entonces, cuando yo me desplazo en un periodo, en este caso en el periodo 2 hacia la derecha, ¿qué ocurre con la fortaleza de los enlaces de hidrógeno? Bueno, pues principalmente están relacionadas con la diferencia de electronegatividad. Cuanto mayor electronegatividad, mayor fortaleza de enlace. Por tanto, si yo me desplazo en un periodo hacia la derecha, debería de haber un aumento de la fortaleza del enlace de hidrógeno, culminando con el fluoruro de hidrógeno, donde su fortaleza de enlace de hidrógeno es la más alta. Bien, pero claro, esto es algo contradictorio, ¿no? El fluoruro de hidrógeno es la más alta en el enlace de hidrógeno, pero tiene un punto de fusión mucho más bajo que el amoníaco, mucho más bajo que el amoníaco. Entonces aquí algo falla. Y viene el segundo factor, que es el número de enlaces de hidrógeno. ¿Vale? Principalmente del amoníaco al hidrógeno yo tengo uno. En el amoníaco tengo uno, en el agua tengo dos y en el fluoruro de hidrógeno tengo uno. Por tanto, ya podemos ver esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de que el amoníaco al hidrógeno aumente y del hidrógeno al fluoruro disminuya. Porque cobra mucho peso, aparte de la fortaleza del enlace de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno, el número de enlaces. Entonces, así podemos explicar que del nitrógeno al agua aumente y del agua al fluoruro disminuya. Bien, pero hay una cosa peculiar y es, ¿cómo puede ser que el enlace estando a un mismo enlace, uno, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, cómo puede ser que el fluoruro de hidrógeno tenga un punto de fusión tan bajo con respecto al del amoníaco? ¿No debería de ser al revés? ¿No debería de ser que el fluoruro de hidrógeno tuviese menor punto de el fluoruro de hidrógeno tuviese mayor punto de fusión que el amoníaco? Bueno, pues es que aquí entra otro factor, y es el número de enlaces que se rompen en esos estados de transición. En el caso cuando yo tengo el amoníaco y tengo un estado sólido y lo paso a un estado líquido, ¿vale? Amoníaco líquido. Yo lo que estoy rompiendo es aproximadamente un sexto de los enlaces de hidrógeno. Vale, pero ¿qué ocurre cuando yo paso del fluoruro de hidrógeno en estado sólido al fluoruro de hidrógeno en estado líquido? Bueno, pues que no rompo ningún enlace. No rompo ningún enlace. Esto es consecuencia del hecho de que cuando yo
genero un punto de fusión del fluoruro de hidrógeno, su punto sea más pequeño que el del amoníaco, porque en el amoníaco estoy rompiendo enlaces de hidrógeno. En el fluoruro no. Sin embargo, el punto de fusión, cuando yo tengo un amoníaco líquido y lo paso principalmente a amoníaco gaseoso, y cuando tengo fluoruro de hidrógeno, en este caso líquido, y lo quiero pasar a fluoruro de hidrógeno, en este caso gaseoso, obtengo que el punto de ebullición del fluoruro de hidrógeno es mayor que el punto de ebullición del amoníaco. Al amoníaco tengo que romperle los 5 sextos que me quedan de los enlaces de hidrógeno. Pero es que en el fluoruro de hidrógeno rompo todos. Rompo todos los enlaces. Si yo rompo todos los enlaces de hidrógeno, bueno, no, perdón. En el punto de ebullición, ¿vale? No rompo todos los enlaces. Rompo unos cuantos. No rompo todos los enlaces. Solo rompo unos cuantos hasta los 80 grados. Una vez que llego a los 80 grados se rompen todos los enlaces, ¿vale? Pero bueno, como lo que nosotros estamos hablando son de los puntos de ebullición y sabemos que la temperatura de ebullición del fluoruro de hidrógeno es 19,5, rompemos unos pocos enlaces de hidrógeno, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que claro, en el amoníaco tenemos que romper 5 sextos, pero es que en el fluoruro de hidrógeno tenemos que romper unos cuantos y esos son mucho más energéticos, por tanto, porque tienen mayor fortaleza, por tanto necesito mayor punto de ebullición. ¿Qué ocurre cuando yo rompo todos los enlaces de hidrógeno del fluoruro de hidrógeno? Pues los consigo romper principalmente cuando supero los 80 grados. En esta temperatura yo ya rompo todos los enlaces de hidrógeno y si rompo todos los enlaces de hidrógeno voy a poder compararlos principalmente con el punto de ebullición del agua. Es decir, que yo lo que podría comparar es el agua hierve a 100 grados cuando se rompen todos los enlaces de hidrógeno. Y el fluoruro de hidrógeno, una vez ya estando gaseoso, principalmente se rompen todos los enlaces de hidrógeno a 80 grados. Estando a estas condiciones, yo puedo medir cuáles son más intensas los enlaces de hidrógeno en unos o en otros. Pero yo no puedo medir o comparar el agua a 100 grados, donde rompo todos los enlaces de hidrógeno, con el fluoruro de hidrógeno a 19,5 grados, donde no rompo todos los enlaces de hidrógeno. ¿Vale? Esa es la idea importante. Entonces, el amoníaco, del amoníaco al agua aumenta por el número de enlaces de hidrógeno y del agua al fluoruro disminuye por el número de enlaces de hidrógeno. La fortaleza del enlace aumentaría hasta el fluoruro de hidrógeno y principalmente el amoníaco tiene mayor punto de fusión por el hecho de que en el fluoruro de hidrógeno no se rompe ningún enlace de hidrógeno. En el cambio, en el punto de ebullición ya sí se rompe algunos enlaces de hidrógeno, no todos, y esos enlaces son más energéticos que en el caso del amoníaco. Para comparar el punto de ebullición o la energía que se necesita para el punto de ebullición de romper todos los enlaces, con respecto al agua, serían el agua a 100 grados y el fluoruro de hidrógeno a 80 grados, ¿vale? Así que con esto finalizaríamos así todas las combinaciones hidrogenadas del bloque P y ya solamente nos quedaría ver algunas reacciones típicas para la oxidación del agua oxigenada, ¿vale? Que actúa como oxidante o como reductor y nos quedaría hablar un poco sobre el agua. Pero en el caso del agua y el amoníaco me lo voy a pensar, puesto que es meramente teórico, y a lo mejor hago un único vídeo sobre, en este caso, las propiedades del agua oxigenada y el enlace de los boranos. Así que espero que con esto hayáis entendido bien lo que son las combinaciones hidrogenadas generales del bloque P de los elementos no metálicos y pues nos vemos en el siguiente capítulo, que será, me imagino, hablando sobre el agua oxigenada y un poco sus características de enlace, así como también un poco sus propiedades más importantes, que es un gran oxidante. Y veremos cómo se oxida en agua en pH básico, en pH ácido, y veremos también, por ejemplo, en el agua, esos valores de pH donde hay predominio de oxidación o reducción por parte del agua. Así que muchas gracias por escucharme y espero que os haya aclarado. Un saludo y nos vemos en el siguiente.